Buen día. Solumed Ingeniería les complace presentar metrología básica, conceptos base para una correcta medición. ¿La metrología qué es? Este concepto ha tomado fuerza en las últimas décadas por parte de la industria y es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, desde lo teórico y lo práctico. La metrología se ocupa de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlas e implementarlas. ¿Qué tipos de metrología existen? Mediante el Decreto 4175 del 2011 fue creado el Instituto Nacional de Metrología, con lo cual se da un paso fundamental para el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia y de la competitividad del sector productivo del país. Vemos que existen tres tipos de metrología: metrología científica, metrología industrial y metrología legal. Por un lado, la metrología científica y la metrología industrial están asociados al Instituto Nacional de Metrología, quien da trazabilidad a todos los laboratorios de calibración y ensayos del país. Y por otro lado, la metrología legal está asociado a la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay una diferencia entre estos tres, entre la metrología científica, entre la metrología industrial y la metrología legal. La metrología científica en este campo se investiga intensamente para mejorar los patrones, las técnicas y métodos de medición, los instrumentos y la exactitud de las medidas. La metrología industrial en este campo tiene como objetivo garantizar la confiabilidad de las mediciones que se realizan día a día en la industria, y la metrología legal, su objetivo es proteger a los consumidores para que reciban los bienes y servicios con las características que ofrecen o anuncian las diferentes fábricas. Entonces, cada una de estas metrologías cumple un papel importante dentro de la industria en general, por lo cual se tienen que tener presente estas tres relacionadas o enlazadas entre sí. La metrología es mucho más importante de lo que imaginamos. Es un concepto que claramente tenemos que tenerlo definido dentro de nuestras empresas, dentro de la industria, dentro de nuestros laboratorios, que la metrología es un pilar fundamental dentro de nuestro día a día y dentro de la calidad de los servicios que prestemos. El Sistema Internacional de Unidades hace parte de un tema fundamental en la metrología básica. ¿Qué es el SI o Sistema Internacional? El Sistema Internacional o el Sistema de Unidades Internacional, adoptado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas para unificar las unidades de medida utilizadas en los distintos países. ¿Qué me permite este sistema internacional? Me permite conocer las unidades de medidas estándares por las cuales todos los laboratorios deberían basarse. Encontramos la unidad de kilogramo para la magnitud de masa, encontramos la unidad de metro para la magnitud de longitud, encontramos la unidad de segundo para la magnitud de tiempo, encontramos la unidad de ampere para la magnitud de intensidad de corriente, encontramos la magnitud de Kelvin, la unidad de Kelvin, para la magnitud de temperatura y termodinámica, encontramos la unidad de mol o moles para la magnitud de cantidad de sustancia y encontramos la unidad de candela para la magnitud de intensidad luminosa. Como pueden ver en este círculo, podemos encontrar para el sistema internacional las unidades fundamentales son las que encontramos a su alrededor, y de allí parten otras que se llaman unidades derivadas. Las unidades base o fundamentales del sistema de unidades internacional o sistema internacional encontramos que hacen parte 7 magnitudes, que es longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, de las cuales tenemos una unidad y un símbolo. Para la unidad de metro lo conocemos como la M minúscula. Para la unidad de kilogramo lo conocemos con el símbolo de kg, pero todo en minúscula. Para la unidad de segundo vemos el símbolo que es S en minúscula. Para la unidad de ampere vemos que es el símbolo de A mayúscula. Para Kelvin, K mayúscula. Para candela, la letra C y D. Y para la unidad de mol, el mismo símbolo que representa mol.
Encontramos unas unidades derivadas de estas unidades bases o unidades principales. Como ejemplo, tenemos una diversidad de magnitudes de las cuales vemos a diario, de las cuales constantemente estamos viendo, y podemos ver que está la superficie, volumen, densidad de masa, velocidad lineal. Todas estas magnitudes van relacionadas con las unidades base que vemos en el slide anterior. Vemos que también tienen sus unidades y sus símbolos. Vemos que la unidad de metro cuadrado se representa con el símbolo m elevado a la 2, metro cúbico m elevado a la 3, y así sucesivamente, como podemos ver en esta presentación, siempre y cuando respetando la minúscula o la mayúscula de cada símbolo, ya que es importante conocer y tener claro eso. No es lo mismo tener una K mayúscula a una K minúscula. Recordemos que la K mayúscula representa Kelvin, pero la K minúscula representa el prefijo kilo. Cuando representamos kilogramo, kilómetros, siempre tenemos que tener presente que es una K minúscula. Y así sucesivamente con las otras unidades derivadas. Encontramos unidades suplementarias del sistema internacional. Vemos que hay una magnitud que es ángulo plano, la unidad es radian y el símbolo rad. Como definición es la unidad de un ángulo plano. Estas también se derivan de las unidades bases o unidades principales. También vemos las unidades aceptadas que no pertenecen al sistema internacional. Vemos comúnmente toneladas, minuto, hora, día, grados Celsius. Todo esto no hace parte del sistema internacional, pero fue aceptado como una unidad también representada por un símbolo y pues ya tiene un valor o una conversión al sistema internacional. Como ejemplo vamos a tomar el primero. La magnitud es la masa y el nombre es tonelada. El símbolo es una T minúscula y tiene una conversión de que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Esto hace la conversión al sistema internacional. Y así con cada una de las magnitudes que podamos encontrar. Como otro ejemplo vemos la magnitud de volumen. El nombre lo conocemos como litros. Cuando hacemos una medición la hacemos en litros, pero tiene un símbolo puede ser L mayúscula o L minúscula. Estas dos representaciones son válidas dentro del sistema internacional. Y vamos a ver, como último del sistema internacional, los prefijos del sistema internacional. El nombre, conocemos que existe el hexa, el penta, el tera, el giga, el mega, el kilo, el hecto, el deca, y todos estos también son representados por símbolos. Yo había mencionado que el nombre kilo estaba representado por la K minúscula, para que tengamos presente. Y tiene su factor de conversión, El hexa es 10 a la 18 elevado a la 18ava. El penta es 10 elevado a la 15ava. El kilo, que es el que comúnmente conocemos, es 10 elevado a la 3. También conocemos otros prefijos que son deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, apto. Estos son prefijos diminutivos o de la unidad mucho más pequeña. Si podemos ver, el hexa me permite ver que hay una gran cantidad de ceros a la derecha. El ato, que es representado por un símbolo de A minúscula, me permite ver menos 18, o sea 18 ceros a la izquierda del número del cual yo estoy realizando la medición. Hay otro tema importante que es el uso correcto de las unidades del sistema internacional. Normalmente en la industria se cometen errores a la hora de representar las unidades del sistema internacional. Vemos dos columnitas y quiero que vean la diferencia entre correcto e incorrecto. Por un lado correcto vemos que el metro está en minúscula, por el lado incorrecto vemos que el metro está en mayúscula. Por el kilogramo está en minúscula la K y el incorrecto, el kilogramo, está la K mayúscula. Y así sucesivamente caemos en el error
de colocar mayúscula o minúscula puede ser simple, pero esto afecta dentro del vocabulario internacional de metrología o dentro de los conceptos claros de las unidades del sistema internacional. Otro uso correcto o incorrecto que vemos dentro de las unidades es en los símbolos. Lo correcto sería la M para representar metros, pero vemos que lo incorrecto o en muchas partes lo vemos como metros lo representan con MTS, representados metros, o MT o MT mayúscula. Lo mismo ocurre con kilogramos, vemos KGS o KGR o KG. Y así lo vemos en el supermercado, lo vemos de pronto, aún en la carretera vemos ese kilómetros por hora, esa K como mayúscula cuando debería ser K minúscula. Y así se encuentran diversidades de errores dentro de nuestro día a día, de lo cual nosotros tenemos que empezar a revisar cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto de colocar estos términos. También vemos otro ejemplo del uso correcto de las unidades internacionales y es a la hora de representar las horas. Cuando lo correcto sería es representar 06 horas cuando vamos a anotar algún tiempo, pero en muchas ocasiones vemos que colocamos son las 6 a.m. o 6 de la mañana con número romano, o también vemos 10 horas 45 minutos con 45 segundos. Esta es la adecuada interpretación, pero lo colocamos de una manera incorrecta y se pueden prestar para muchos errores. Por eso lo importante de conocer lo correcto de las unidades del sistema internacional. Ahora, otro tema importante es la medición, los conceptos y definiciones. En esto vamos a abarcar gran cantidad de términos nombrados por el vocabulario internacional de metrología y necesitamos entender primero la importancia o el por qué medir. Muchas veces no le prestamos importancia a si medimos bien o medimos mal, pero como mencionaba anteriormente, la metrología es un concepto que está tomando fuerza, de lo cual todas las empresas, sean de bienes o de servicios, están incorporando dentro de los términos importantes de calidad o de su sistema de gestión. Por eso es importante medir. ¿Por qué medir? La percepción de los sentidos es subjetiva. Tú como yo miramos de una manera totalmente distinta o medimos de una manera distinta, por eso es importante medir. El objetivo de la medición lleva intrínseco el concepto de exactitud y precisión. Son términos que más adelante veremos. Necesidad de materialización de las unidades de medida y es un lazo de comunicación, ya que la medida o el medir es importante tanto para los costos como para realizar o fabricar algún bien, es importante tenerlo claro. Ahora, el vocabulario internacional de metrología, ¿qué es? Son todos los términos que internacionalmente se reconocen y que se deben tener claro para poder contextualizar o generar conceptos de cada uno de estos términos. Por un lado vemos medición. La medición es el proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Instrumentos de medición son los dispositivos utilizados para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. La magnitud. ¿Qué es magnitud? Es la propiedad de un fenómeno, de un cuerpo o de una sustancia que se puede expresar mediante un número y una referencia. Vemos que hay magnitudes de volumen, flujo, presión, temperatura, densidad y una diversidad y cantidad de magnitudes por las cuales medir o son los fenómenos que un cuerpo o una sustancia representan. En esta pequeña gráfica vemos que hay un vector y tiene un punto de aplicación, pero también tiene un sentido. Esa es la magnitud. Tiene una dirección como todo vector y la magnitud es el tamaño
de este vector. ¿Cómo medimos? Hay algo que se llama la correcta medición, y es cuando conocemos que el mensurando se mide directamente. Como ejemplo, es la medición del volumen de un cilindro por desplazamiento del agua. Si vemos, aquí hay dos cilindros, uno representa el mismo cilindro, pero hay un cuerpo que se introduce dentro de un líquido y este se desplaza por el volumen que se encuentra o el volumen que tiene este cuerpo, desplaza y me permite a mí conocer una medida directa. Por otro lado vemos un mensurando que se mide de forma indirecta y es el cálculo del mensurando a partir de otras magnitudes medidas directamente. En este cilindro que vemos que tiene una distancia y una altura. Eso lo medimos ya sea a través de un pie de radio, un micrómetro o distintos instrumentos para medir longitudes. Hay una magnitud de influencia y es la magnitud que en una medición directa no afecta la magnitud que realmente se está midiendo, pero sí afecta la relación entre la indicación y el resultado de medición. Aquí podemos ver que, como ejemplo, vemos que hay una detección de un inicio y un final de carrera de un vehículo que se va a transportar a una distancia determinada y va a ocupar un tiempo determinado para su desplazamiento. Resultados de medición. Conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. Los resultados de medición es la parte importante de realizar la medición, es obtener cuantitativamente o cualitativamente el significado de esta medición. Por un lado vemos, aquí hay una tabla de unas lecturas que se realizaron a un instrumento de presión. Como vemos, hay un valor de medida del patrón que está en unidades de kilopascal, pero también unas lecturas de instrumentos bajo calibración. Vemos que se realizaron 2 ascensos y un descenso. Estas son las mediciones o los resultados de medición de cada uno de los ascensos y descensos y encontramos el error encontrado de este instrumento. En este caso el error es la lectura del instrumento menos el valor del patrón. Y podemos representarlos también los resultados de medición a través de una gráfica donde podemos visualizar el comportamiento o la tendencia que tienen los resultados del instrumento. La verificación. Dentro del vocabulario internacional de metrología vemos que la verificación es algo tan importante y aporta la evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Cuando realizamos una verificación, vemos qué tan objetivo es mi instrumento, qué tan son sus resultados y si me satisface o no satisface unos requisitos específicos. La repetibilidad es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. Es poder, valga la redundancia, repetir las cantidades que sean necesarias y poder obtener los mejores resultados y más aproximados resultados uno del otro. La reproducibilidad es la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad. Ocurre que dentro de la reproducibilidad es poder realizar estas mediciones quizás variando algún fenómeno, ya sea algún medio de generación, ya sea el día, ya sea aún el metrólogo, pero es variando cómo se comporta mi instrumento, si es reproducible sus medidas, alterando o afectando algo que me pueda interferir dentro de estas mediciones. La calibración es un término que comúnmente lo vemos y es la operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida.
y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, cuando calibramos, realizamos una comparación entre una referencia, que en este caso es un patrón de referencia, y un instrumento o un instrumento bajo prueba o bajo calibración. Esta calibración o esta comparación me arroja a mí un error o una diferencia que existe entre mi referencia y mi instrumento, pero también va asociado a una incertidumbre o a una duda que tenga de esta medición. Eso hace parte del concepto de calibración. Ajuste. Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. El ajuste es algo que no podemos igualarlo a una calibración. El ajuste hace parte de un proceso totalmente diferente a la calibración. El ajuste me permite a mí sincronizar o permitir adecuar mi instrumento o mejorarlo. ¿Para qué? Para que su calibración o su comparación sea muy cercana a la referencia o a su patrón de referencia. El intervalo de medir es el conjunto de los valores de magnitudes de una misma naturaleza que un instrumento o sistema de medida dado puede medir con una incertidumbre instrumental especificada en unas condiciones determinadas. Tenemos que tener claro que este intervalo de medida es muy diferente al término vulgar que se dice rango. El rango de por sí no es el mismo significado de intervalo. Intervalo de medida me permite a mí conocer el valor de la magnitud en su amplitud total. La trazabilidad es la propiedad de un resultado de medida por lo cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Esta trazabilidad es la que me permite a mí conocer de dónde vienen los patrones o quiénes fueron los que calibraron mis patrones de medida. Y así sucesivamente. Esta es una cadena ininterrumpida. En los slides anteriores había mencionado que el INM da trazabilidad a todos los laboratorios de calibración y ensayos de Colombia. ¿Por qué da trazabilidad? Porque el INM tiene instrumentos patrones que son muy buena referencia, de los cuales a su vez calibra a instrumentos de menor exactitud, permitiendo dar esta trazabilidad a los demás laboratorios del país. Resolución, como vocabulario internacional de metrología, es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. La resolución hace parte o está muy relacionada a la apreciación que el metrólogo tenga o el observador tenga sobre la escala del instrumento a medir. Exactitud. Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. El concepto de exactitud de medida no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una medición es más exacta cuando más pequeño es el error de medida. El término exactitud de medida no debe utilizarse en lugar de veracidad de medida. Al igual que el término precisión de medida, tampoco debe utilizarse en lugar de exactitud de medida, ya que esta última incluye ambos conceptos. Veracidad. La veracidad es la proximidad entre la medida de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. La precisión, por su lado, es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Vemos un ejemplo entre veracidad y precisión. A su parte derecha vemos que hay como una columna que me habla de alta
y baja con respecto a precisión, y también vemos filas de alta y baja correspondientes a la veracidad. Cuando un instrumento tiene una veracidad muy baja, en el primer recuadro vemos que tiene una veracidad muy baja pero una alta precisión, vemos que está muy lejano al punto de la diana, al punto central de la diana, pero sus mediciones son muy cercanas unas de las otras. Este instrumento es altamente preciso, pero bajamente verídico. Cuando vemos que el instrumento es bajo en su precisión y también bajo en su veracidad, que es el segundo recuadro, vemos que tiene una dispersión de sus resultados, pero ninguno se aproxima ni siquiera entre ellos y tampoco se aproxima al centro de la diana. Por otro lado, en el recuadro de abajo, vemos que el instrumento tiene una baja precisión, pero una alta veracidad. Si pueden notar, hay dispersión en los resultados. Sus mediciones no se aproximan quizás una de la otra, pero todas se están dando en el punto central de la diana. El instrumento es muy bajo en su precisión, pero muy alto en su veracidad. Y por último vemos el recuadro más preciso y más veraz. A este le llamamos un instrumento exacto y vemos que tiene una alta precisión y una alta veracidad. Si ven, todas sus mediciones están muy pegadas, muy cercanas, pero todas también están muy cercanas entre sí y al punto central de la diana. Este instrumento lo conocemos como un instrumento exacto, que debería ser el objetivo de todos los instrumentos de medición, pero dentro de la industria vemos diversidad de instrumentos, de los cuales los veremos en estos 4 recuadros, y podemos ver instrumentos de muy alta calidad que son muy exactos, como también podremos ver instrumentos de muy baja calidad que son muy económicos, pero tienen su precisión y su veracidad son muy bajas. Continuamos con el vocabulario internacional de medida, a conocer los distintos términos de error. Está el error de medida, en la diferencia entre un valor de medida de una magnitud y un valor de referencia. El error sistemático es el componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible. El error aleatorio es el componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Podemos notar dentro de los procesos de calibración que se pueden ver errores sistemáticos, pero también se pueden ver errores aleatorios de un instrumento de medida durante un determinado tiempo. También conocemos o vemos el concepto de sesgo, y es el valor estimado de un sistema de un error sistemático. Es el valor estimado de un error sistemático. El error máximo permitido, o comúnmente se conoce con las iniciales de EMP, y representa el valor extremo del error de medida con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medida dado. Este error máximo permitido, muchos fabricantes lo tienen clasificado, pero en ocasiones no es a través de los fabricantes, sino a través de una normativa o una documentación de referencia para los procesos o métodos de calibración. Está el término de incertidumbre, y es el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Como acabamos de leer, la incertidumbre es un parámetro, siempre va a ser positivo, nunca podrá ser negativo. Es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores. Es mi duda de mi medición. Toda medición, todo proceso siempre va a generar una duda. Siempre, nunca va a existir una medición 100% exacta, 100% verídica. Siempre va a existir una duda relacionada a muchos fenómenos que me pueden contribuir a una desviación de mi medición.
Esto lo conocemos como incertidumbre. Y tenemos el término de corrección, y es la compensación de un efecto sistemático estimado. En muchas ocasiones vemos que la corrección es lo contrario al error. Si bien conocemos que el error es el instrumento menos patrón, la corrección vendría siendo el patrón de referencia menos mi instrumento de medición. Vemos características de unas mediciones. Si notan en esta gráfica, podemos ver que en rojo hay un valor verdadero. Notemos que es el valor de referencia. Y vemos que hay un resultado de medida que no está corregido. Hay una corrección para llegar a un resultado corregido. Si no lo corregimos, vamos a tener una dispersión bastante alta o una separación entre mi valor verdadero y mi resultado bastante amplia. Por eso la necesidad de corregir siempre nuestras mediciones. ¿Cómo las corregimos? A través de procesos que me permitan a mí conocer los datos de medición y poder corregir estos resultados. Ahora, como una pregunta esencial, ¿el producto cumple con las especificaciones? En muchas ocasiones nos preguntamos si nuestras mediciones o las mediciones que se realizaron al instrumento son confiables o no, y si cumplen o no cumplen mis especificaciones o las especificaciones de mi proceso o las especificaciones del fabricante. Vemos en este slide 4 casos. En el primer caso, vemos que tiene una tolerancia o un error máximo permitido que ahora se conoce como error máximo permitido. Vemos este error está representado por las líneas azules, pero hay la X representa mi medición, pero tiene una pequeña franja roja que me representa mi incertidumbre. Como pueden ver, en este caso 1, mi medición junto con su incertidumbre está dentro de mi error máximo permitido. En el caso 2, vemos un caso que no cumple las especificaciones debido a que su medición, su resultado junto con su incertidumbre, está por fuera de mis márgenes de mi error máximo permitido. En el caso 3, vemos que son unos resultados dudosos. ¿Por qué dudosos? Porque mi resultado como tal, mi medición, mi X, está por fuera de mi especificación del error máximo permitido, pero su incertidumbre, hay un pedazo de la incertidumbre que me permite o me hace estar adentro de este error máximo permitido. Por eso es que se clasifica como un caso dudoso, al igual que el caso 4, también tiene la misma representación. Puede que mi medida o mi resultado esté por dentro de mi error máximo permitido, pero la incertidumbre o la duda de esta medición me hace estar por fuera de este error máximo permitido. En estos dos últimos casos hay una duda de que si mi instrumento cumple o no cumple mis especificaciones. Continuamos con un tema importante y son las características de los instrumentos de medición. Recordemos que los instrumentos o equipos de medición me permiten a mí visualizar lo que yo esté midiendo y esto a su vez conocer el proceso de lo cual debo tener con este instrumento. Los instrumentos de medición son dispositivos utilizados para realizar mediciones solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios. Como ejemplo, vemos dos fotografías de una balanza y de un pie de rey digital. Escala de un instrumento de medición con dispositivo visualizador. Parte de un instrumento visualizador que consiste en un conjunto ordenado de marcas, eventualmente acompañadas de números o valores de magnitud. Vemos que hay una fotografía o una imagen que tiene varias unidades de la magnitud de corriente, de resistencia y de voltaje, y vemos que hay una escala por parte del voltaje que va de 0 a 10 voltios,
por parte de la corriente va de 0 a 3 amperes y por parte de la resistencia va desde resistencia infinita hasta 0. Esto es una escala del instrumento. Muchos instrumentos tienen también sus escalas visualizadas a través de una carátula o a través de las especificaciones del fabricante. Hay otro término que es la escala o división de la escala. Parte de una escala comprendida entre dos marcas sucesivas. ¿Qué es la división de una escala? Es cada franja o cada raya que me divide a mí mi intervalo completo de medición. Como podemos notar acá, vemos que de 0 a 10 hay ciertas rayas pequeñas que me representan que mi medida de 0 a 10 unidades puedo dividirla en 10 partes iguales y eso es lo que me representa a mí una división de la escala. Por lo general siempre está representada en la misma carátula o a través de las especificaciones del fabricante. Otro término es el intervalo de indicaciones, conjunto de valores comprendidos entre dos indicaciones extremas. El intervalo de medición o intervalo de indicación me representa mi valor mínimo y mi valor máximo de mi instrumento. La amplitud de un intervalo nominal de indicaciones es el valor absoluto de la diferencia entre los valores extremos de un intervalo nominal de indicaciones. Notamos aquí un ejemplo de un manómetro de carátula. Vemos que su amplitud, su intervalo nominal de indicación va de 0 a 250 milibar. Ese es mi amplitud, intervalo nominal o intervalo de medida. Como notamos, también podemos ver que esta carátula tiene sus divisiones de escala, su escala y sus divisiones de escala. Medida materializada. Es el instrumento de medición que reproduce o proporciona de manera permanente durante su utilización magnitudes de una o varias naturalezas, cada una de ellas con un valor asignado. Estas medidas materializadas suelen estar en los laboratorios principales de todo el mundo. Podemos ver que ellos materializan unidades específicas, medidas específicas, para así reproducirlas a institutos de cada uno de los países, en nuestro caso al Instituto Nacional de Metrología, pero ellos dan esa trazabilidad a esos institutos y los institutos dan trazabilidad al resto de laboratorios de calibración y ensayos dentro de cada país. El valor nominal. Como concepto, el valor es el valor redondeado o aproximado de una magnitud característica de un instrumento o sistema de medición que sirve de guía para su utilización apropiada. Este valor nominal tiende a ser un valor redondeado, de lo cual se permite conocer de ahí las correctas mediciones o el punto de calibración a realizar. Resolución. La resolución, como un término importante, es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Esta resolución es mi mínima percepción o la mínima percepción que tiene el observador o en su efecto el metrólogo, y es la cantidad, en este caso, cuántas veces puedo yo introducir mi aguja en esta división de escala de 0 a 1, a una unidad. ¿Cuántas veces puedo yo ubicar mi aguja en este espacio que yo tengo o contemplo de 0 a 1? Igual de 1 a 2 suele ser la misma resolución, ya que la distancia que hay de 0 a 1 es la misma distancia que hay de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Entonces mi resolución es mi mínima percepción. Hay muchos metrólogos que pueden ubicar en un espacio, pueden ubicarlo en dos partes, en 3 partes, en 4 partes, en 5 partes, en 10 partes, y también nos permite ayudarnos
de instrumentos o equipos que permitan la visualización, como lupas, como lupas luminosas o monoscopios que me permiten a mí acercar lo que más pueda a mi instrumento, a la indicación del instrumento. Por otro término, vemos histéresis. Es el fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa. Se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa de lo que lo produce. La histéresis es esa propiedad que tiene todo material de volver a su estado natural después de realizado un esfuerzo. Como podemos ver en esta gráfica me representa a mí un esfuerzo que se realizó al material, pero luego se le retiró este esfuerzo y vemos que hay una diferencia entre una curva y la otra. Eso es lo que conocemos como una histéresis. Indicación. Es el valor proporcionado por un instrumento o sistema de medición. Si vemos, la indicación puede variar también con el tiempo. La indicación me permite a mí conocer qué tan fluctuante son las mediciones del instrumento, qué tan estable es esta indicación y qué tan estable es al transcurrir un tiempo determinado. Deriva instrumental. Como concepto de la deriva instrumental es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debido a variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medición. Vemos en esta gráfica que el error del patrón varió, o la tendencia de la curva varió entre el año 2008 y el año 2010. Vemos que la curva del 2008 estuvo más pronunciada y por encima del valor 0, pero en el año 2010 esta tendencia sigue siendo la misma, pero bajó a estar por debajo del 0. Esa es lo que nosotros conocemos como deriva, es mi variación, es la variación que se encuentra de las mediciones del instrumento en ciertos determinados de tiempo, ya sean meses, años, décadas. En esto podemos observar que los instrumentos han cambiado su medición. Por eso lo importante o la importancia de estar calibrando continuamente nuestros instrumentos de medición, nuestros patrones. Tiempo de respuesta a un escalón. ¿Qué es? Es el intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que un valor de magnitud de entrada de un instrumento o sistema de medición sufre un cambio brusco entre dos valores constantes especificados, o como comúnmente conocemos, una excitación, y el instante en el que la indicación correspondiente se mantiene entre dos límites especificados alrededor de su valor final en regímenes estacionarios. Vemos que hay un tiempo de respuesta después de haberle generado un esfuerzo, una excitación al instrumento. ¿Para qué? Para generar un cambio de indicación o un cambio de medida. Y yo debo esperar un tiempo para conocer esta estabilidad de este tiempo de respuesta del instrumento. ¿Para conocer qué? Para conocer que el instrumento es estable, para conocer que el instrumento es preciso, para conocer que el instrumento es veraz. Para esto es importante los tiempos de respuesta. Hay un término importante y es la confirmación metrológica. Es el conjunto de operaciones para asegurar que el equipo de medición está conforme a los requisitos del uso predeterminado, ya sea por fabricante, ya sea por método, ya sea por el mismo cliente que lo determine. Hay un primer paso y es cuando lo verifico, y es la evidencia objetiva del cumplimiento de mis requisitos. Si el instrumento cumple o no cumple con los estándares, si el instrumento cumple o no cumple con su verificación inicial. Ajusto. ¿Cuándo ajusto? Es el logro del funcionamiento adecuado. ¿Para qué? Para obtener mis mediciones precisas o mediciones muy cercanas a mi medición de referencia. El tercer paso es cuando calibro y lo relaciono
es la relación entre las lecturas del medidor con las del patrón y uso los resultados apropiadamente. Esa es cuando calibro, cuando realizo esa comparación entre mi patrón de referencia y mi instrumento de medición. Y el cuarto y último paso es cuando confirmo. Es el cumplimiento de mis requisitos particulares para un uso específico propuesto. Ya después de realizar los 3 pasos anteriores, llego a una determinación o a una conclusión, y es cuando confirmo que mi instrumento metrológicamente está acorde y adecuado a mis especificaciones o especificaciones del proceso. La calibración no corrige errores, y es algo importante que debemos tener claro, o defectos de un instrumento, solo los identifica y cuantifica. No podemos llegar a pensar de que cuando realizamos una calibración del instrumento, al calibrarlo ya el instrumento quedará en óptimas condiciones. La calibración lo único que me permite a mí es identificar cómo se encuentra metrológicamente hablando mi instrumento con respecto a una referencia. Descalibrado. En muchas ocasiones hemos escuchado ese término descalibrado. De pronto el cliente, aún personas de lo común, mencionan esa palabra: el instrumento está descalibrado. Y debemos tener claro de que este término, metrológicamente hablando, no existe. Los instrumentos no se descalibran, se desajustan. ¿Qué equipos calibrar? El equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afectan la validez de los resultados informados o mis procesos de medición, o se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de mis resultados. Todos los días se debe calibrar un instrumento. Si fuera este el caso, sería un instrumento de cualidades metrológicas pobres, no así puede ajustarse periódicamente. Todos los días no es necesariamente calibrar un instrumento. Lo que yo podría realizar todos los días es verificar mi instrumento. Si mi instrumento llega a su máxima lectura, si mi instrumento prende, si mi instrumento se enciende correctamente, si sus lecturas son legibles. Eso lo puedo realizar todos los días. Pero para realizar una comparación con un patrón de referencia, no necesariamente tienen que ser todos los días. Puede ser periodos de cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 5 años. ¿Cada cuánto? La periodicidad de la calibración y ajustes es responsabilidad del usuario, o del cliente, o del operario, o del metrólogo. Dentro de sus procesos o dentro de su sistema, deben cuantificar el tiempo o el periodo de calibración de cada uno de sus instrumentos. ¿Cómo se realiza esto? A través de procesos de deriva, a través de procesos cuantitativos y cualitativos de los resultados de medición. Con esto podemos visualizar cada cuánto es necesario realizar la calibración de mis instrumentos, y también tiene mucho que ver con la magnitud de mi proceso. No es lo mismo calibrar periódicamente un pie de rey a calibrar periódicamente un manómetro para leer presión. Pruebas de control o chequeo. De vital importancia, garantizan que entre calibración y calibración el instrumento no se desvió fuera de los parámetros de control metrológico. Verificación y control. Esas son las pruebas o los chequeos que yo debo hacer, y es importante tenerlo claro que los instrumentos requieren un control o requieren un chequeo constante, cómo se encuentra metrológicamente los instrumentos. Y el mantenimiento es el que corrige efectos de funcionamiento, ya sea mecánicos o electrónicos. Contáctanos, cualquier duda que tengan, cualquier duda que presenten, estaremos dispuestos a aclararles las dudas. Nos pueden encontrar en la página web www.solomediaingenieria.com.co o al correo electrónico comercial @solomediaingenieria.com.co. Nos ubicamos en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en la calle 30A, número 3138. Nuestros teléfonos están a disponibilidad de ustedes.
Y el horario de nuestra atención son de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5 y los sábados de 8 a 12 p.m. Muchas gracias, les da Solomed Ingeniería.